En este video vamos a ver las leyes de Mendel. Gregor Johann Mendel comenzó a hacer experimentos de cruzamientos con plantas. Estas plantas eran de guisantes o chícharos, y a partir de estos experimentos pudo postular leyes que le permitieron explicar lo que hoy son los mecanismos de la herencia, que también se les llama leyes de Mendel. ¿Qué fue lo que hizo? Después de observar las características de los guisantes, pudo ver que había razas puras, es decir, homocigotos. Recordando que cada una de nuestras células contienen alelos en pares, uno viene del padre y otro viene de la madre. Cuando estos codifican para la misma característica y esta es la misma, entonces es homocigoto. Mendel comenzó a observar las características en los guisantes, viendo por ejemplo el color de la semilla, que podía ser amarilla o verde. También veía el tamaño de la planta, si era alta o si era baja o enana, así como podía ver la textura de la semilla, si era lisa o si era rugosa. Se basó principalmente en esas tres características. Y para esto tuvo resultados, y a partir de demostrar esos resultados, usó una simbología que le permitió representar y entender el proceso que hace posible la transmisión de los caracteres hereditarios. Pudo observar que una característica predominaba sobre la otra, a la que llamó dominante, es decir, la que se expresaba. Y había una que estaba oculta y que no se expresaba. Esta le llamó recesiva. Cuando hacía el cruce, podía observar que se expresaba el dominante en la primera generación. Por lo tanto, determinó que el genotipo dominante es el que va a determinar la característica de la primera generación, llamada F1. Se dio cuenta que, por ejemplo, aquí el gen dominante era el de la semilla amarilla, pero que había un gen recesivo, el que codificaba para el color verde, semilla verde, y entonces les puso una letra mayúscula para el dominante y minúscula para el recesivo. Cuando hacía cruzas de estas dos razas puras, es decir, estos dos alelos dominantes con otro que sería el de semilla verde, con alelos recesivos, veía que al cruzar todo el producto de ese cruce fueron plantas con semillas amarillas. Y esta descendencia de heterocigotos se denominan híbridos, que son genéticamente iguales y se parecen solo a uno de los padres, es decir, al que tiene los alelos dominantes a la semilla amarilla. Aquí vamos a ver que se aplica lo que es la ley de la uniformidad, que es la primera ley de Mendel, donde dice que los híbridos de la primera generación, es decir, la F1, son homocigotos, que vienen de la cruza de dos variedades de individuos de raza pura, es decir, homocigotos, para un carácter determinado. Entonces, si se puede ver aquí, todos los híbridos de esta primera generación son iguales. Genéticamente son heterocigotos, pero en su fenotipo, es decir, en las características observables, van a ser amarillos todos porque poseen el gen dominante. Las leyes que surgen entonces a partir de la experimentación de Mendel, que se dice que predicen la expresión del fenotipo, son la ley de la uniformidad, que es la que ya vimos, la ley de la segregación de caracteres y la ley de segregación independiente de caracteres. Vamos a ver la ley de la segregación de los caracteres. Se dice que cuando observamos que en la primera generación, al cruzar estas dos razas puras y obtenemos descendencia heterocigota, se manifiesta el gen dominante. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Mendel para que pudiera aparecer este gen recesivo que está aquí en la descendencia? Permitió la autofecundación y entonces obtuvo los resultados en proporción 3:1. 75% fueron plantas con semillas amarillas y el 25% semillas verdes. A esta segunda generación la llamó F2.
Y entonces puede observar y determinar que los alelos se separan y se distribuyen al azar. Para obtener los resultados y poder representarlos con ejemplos, se utilizó el cuadro de Punnett. ¿Qué es lo que te permite el cuadro de Punnett? Realizar cálculos de probabilidad y obtener las posibles combinaciones de los alelos que se puedan producir. Y de esta forma, hacer una predicción de los genotipos y fenotipos que se pueden tener. Entonces, en este cuadro de Punnett que vemos aquí, vamos a ver que los alelos del padre se van a poner en la parte de arriba y los alelos de la madre en la parte lateral. Vamos a poner los alelos dominantes porque tienen letras mayúsculas en la parte de arriba y los alelos recesivos de la madre en la parte lateral. Para hacer la combinación hay una regla. Se pone primero la letra mayúscula y luego la letra minúscula. Primero se escribe el del alelo dominante y luego el del alelo recesivo. Y se va a calcular la proporción fenotípica. Vamos obteniendo la combinación de esta primera generación. Aquí, por ejemplo, tenemos homocigoto y homocigoto. Y la descendencia, todos son heterocigotos. Pero vamos a ver ahora un ejemplo con el porcentaje que se obtendría en el fenotipo en una segunda generación, es decir, en la F2, si cruzamos un conejo blanco y un conejo negro. Al conejo blanco le vamos a poner la C mayúscula y al conejo negro C minúscula. Vamos a identificar los fenotipos. La C mayúscula que es dominante y la C minúscula recesivo y obtenemos la F1. Ahí tenemos las características del padre con sus alelos dominantes. Los de la madre recesivos. El conejo blanco es el padre. Vamos a ver. Esta sería la primera generación. Vamos a obtener conejos 100% heterocigotos en su genotipo. Y en su fenotipo vamos a observar que son conejos blancos. Todos. Obtenemos la segunda generación. Vamos a poner aquí. Ya tienen características de heterocigotos, tanto el padre como la madre. Y entonces en esta segunda generación vamos a obtener un conejo blanco. Combinamos los otros alelos, otro conejo blanco, pero heterocigoto. Combinamos estos, otro conejo blanco, heterocigoto. Combinamos estos alelos y obtenemos ahora un conejo negro. Aquí sus dos alelos son dominantes. Es homocigoto. Aquí sus dos alelos son diferentes. Uno es dominante y otro es recesivo. El que se va a expresar en el fenotipo va a ser el dominante, por lo tanto es un conejo blanco. Este otro es igual, un conejo blanco, y este que solamente tiene los alelos que codifican para el conejo negro, va a ser un conejo negro. Entonces 50%, que son estos dos, son homocigotos y 50% heterocigotos. Pero 75% van a ser blancos y el 25% van a ser negros.